Víctor Hugo Morales. Siempre he tenido una idea recelosa del poder. Yo creo que el poder real se afirma en la derecha. O la derecha asume por completo el control de lo que llamamos el poder real. Me importa decir que Milei es poder político, pero es una prolongación del brazo del poder real. Yo no me diría lo que tiene Milei, me diría lo que tienen las corporaciones. Bien. La mayoría de los diputados y senadores son empleados de las corporaciones. A Comodoro Pi lo manejan totalmente ellos, siempre con códigos muy mafiosos. Muchos jueces fueron presionados por el muy buen espionaje que durante todos estos años ha tenido Clarín de la conducta de los jueces. De la lucha de las corporaciones con los intereses del pueblo, siempre ganan las corporaciones. Soy de izquierda en la medida que entiendo por izquierda los sueños de cambiar el mundo, de hacerlo más justo, de hacerlo más igualitario. La gente que ha pensado desde la derecha se enojó muchísimo con mi discurso y yo básicamente siento que no tengo ninguna obligación ni necesidad de pertenecerles y hubo un corte. ¿Cuánto tiempo estuviste en Cana? 27 días. 27 días. Fue una experiencia, un aprendizaje que yo agradezco haber vivido. Siempre ha habido un eje que es confrontar con ese poder y todo lo que se resigna, que es muchísimo. Poder estar en pie y que haya personas de tu nivel intelectual y moral que puede pensar positivamente de mí y que me puede ver con respeto. Después de todo ese trajín tan adverso, de toda esa lucha en la cual estás en minoría permanente, luchando con un cuchillito de madera frente a tanques de guerra, es una alegría en el alma. Miro para atrás y digo, está muy bien lo que me ha pasado, porque me he dado el lujo y el gusto de luchar, de pelearlos, de enfrentarlos, pero la vida es un balance. Y el balance prácticamente que ha difumado todo eso que me pasó, para dejar este saldo tan positivo de una vida de un periodista respetado. Periodista, conductor, relator y escritor de ensayos, poemas y obras de teatro, pero es más que eso, representa un símbolo de la comunicación en América Latina de los últimos 40 años. Su extraordinario talento para la conducción radial y el relato deportivo le ganó fama mundial. Hay un antes y un después de él. La prueba más terrenal de esto es su narración del mejor gol de todos los tiempos, una poesía pletórica a la altura de ese evento. Sumado a eso, un periodismo con un enorme compromiso político en una época convulsionada. Postura que le valió la persecución judicial y personal de Héctor Horacio Mañeto, el CEO de Clarín, el principal grupo de telecomunicaciones y medios de Argentina. Querido, admirado y respetado como pocos en Argentina. Bien podríamos decir de él, barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? Víctor Hugo Morales. Bueno. Daniel. No, es... Muchas gracias. No, para mí es difícil cada vez que comparto un estudio con vos. Lo sabes, porque te lo dije y te lo digo cada vez que comparto un estudio con vos. Siempre muy generoso, sí. Porque yo siempre digo que para mí hay dos genios que yo tuve la oportunidad de conocer haciendo radio, que es Alejandro Dolina y que sos vos. Los demás, más o menos, hay personas exitosas, con talentos y demás, pero ustedes realmente son geniales porque han inventado algo que antes no existía, de algún modo. Así que para mí es compartir con vos un estudio de radio o un estudio de televisión es un gran orgullo y lo disfruto mucho, te quiero decir. Bueno, un saludo muy cordial para toda la audiencia, particularmente la de América Latina. Sí. Me da mucho gusto estar acá. Muy bien. Tenemos mucho para hablar durante los próximos una hora, más o menos estaremos conversando. Y quiero que arranquemos. ¿Qué perspectiva ves de lo que está sucediendo hoy en la Argentina, ¿no? Ante una novedad tan formidable como el surgimiento de la ultraderecha, con una gran potencia electoral, una gran potencia política? ¿Cómo es que la Argentina se fue sumando a esa corriente que parece ser que es una corriente regional y de alcance mundial de la ultraderecha, pero con una impronta tan propia, tan profunda como es el fenómeno Milei? Yo creo que el poder real se afirma en la derecha, o la derecha asume por completo el control de lo que llamamos el poder real.
el poder económico, mediático. En cambio, el poder político es recuperable, justamente porque la derecha comete abusos, extralimitaciones brutales, es muy cruel, con la parte vulnerable, los sectores medios y de ahí para abajo de todo el pueblo. A mí no me sorprendería para nada que la izquierda, considerada sin precisiones políticas de partido, la izquierda recupere el poder político, que no es tan importante o tan valioso como el poder real, pero que tiene su valor en la medida en que se convierte en un dique, en una contención, en una forma de pelear a favor de la gente contra las corporaciones que son ese poder real. Por lo tanto, tengo tristeza en el corazón de ver cómo se ha definido la lucha política en el mundo, ya no solamente en la Argentina a favor de la derecha, y la expectativa siempre latente de una recuperación del poder político que frente a todo lo que nos toca vivir no es poca cosa. Creo que hay que luchar para eso y que, por ejemplo, en la Argentina eso está a mano, eso está perfectamente en condiciones de lograrse. Si tomamos los números de las últimas elecciones, Massa estuvo a 2,5 puntos de ganar en primera vuelta y después tuvo más de 44 puntos en la votación del balotaje, enfrentando a toda la derecha. Esto implica que se está muy cerca, que llegada la hora de la verdad, la derecha es un sector granítico del 40%, la izquierda más o menos anda por ahí, y hay un 20, 25, 30% que oscila según las circunstancias. Las que acarrea la derecha son muy problemáticas para el hombre común, baja de salarios, menos empleo, una cierta indignidad que da vueltas encima de el carácter, la calidad de vida de lo que llamamos el asalariado, jubilados desairados que siempre van perdiendo y aspectos culturales y educacionales que también están a la baja. Eso, cuando llegue el momento de las elecciones, me parece que podrá determinar otra vez, como sucedió con Macri, que la izquierda recupere el poder político. A ver, Milei antes era una conjetura, una hipótesis, ¿no? Y muchos especulaban con la posibilidad, bueno, cuando gane Milei, se manifiesta el enojo y por eso gana Milei, pero no va a poder aplicar su programa. Han pasado ya 8 meses del gobierno de Milei y Milei aplica su programa a una enorme velocidad y a una enorme eficacia, de acuerdo a los intereses del propio Milei. Tanto es así que acaba de salir un informe hace poco de la Fundación Mediterránea donde dicen que el ajuste llevado adelante en el primer semestre del año 24 es el ajuste más importante que se hizo en toda la historia de la democracia, del año 83 hasta esta parte, o sea, a nivel de la velocidad y la profundidad del ajuste. Sin embargo, y ahí me gustaría poder reflexionar con vos, Víctor Hugo, los niveles de protesta social son muy bajos con respecto a la relación que hay de la profundidad y la violencia del ajuste. Pareciera ser que, por lo menos en este tramo, Milei ha logrado convencer a sectores mayoritarios de la sociedad argentina de que hay que empobrecerse, de que hay que ajustar, de que hay que vivir peor. ¿Por qué pensás que se puede dar este fenómeno que probablemente sea temporal, ¿no? En primera instancia, me importa decir que Milei es poder político, pero es una prolongación del brazo del poder real. Bien. Eso le resuelve toda la ecuación de sus desajustes éticos, lingüísticos, estéticos frente a la población porque está custodiado por ese poder real. En cuanto a lo que está sucediendo y la falta de reacción, a mí me parece que otra victoria de la derecha, entre varias más que aparecerán en el comentario, es hacer entender que es inútil el esfuerzo colectivo de la protesta. Muchos padres ya se dan cuenta, como observaron en la última manifestación, el 12 de junio, en esa ocasión se juntó muchísima gente a primera hora, inmediatamente mandaron a las fuerzas represivas, desordenaron los alrededores del Congreso y provocaron un enorme miedo de la gente a concurrir. Y poder hacerlo implica que hay temor, que la gente tiene miedo.
Y a mí me parece ¿Puedo que... poner un asterisco a lo Sí. que estás observando? Vos estás hablando de la manifestación que hubo cuando se sancionó, se trató en el Senado de la Nación la ley base, que es una ley con muchas leyes adentro que impulsó el gobierno de Javier Milei, y hubo una represión muy cruenta, muy dura, donde encarcelaron y mandaron a cárceles comunes a personas por protestar, algo que prácticamente no había sucedido en los 40 años de democracia, casi una novedad política muy importante. Y después casi que no hubo otra manifestación. Pero yo recuerdo, en el año 17, cuando se produce el tratamiento de la ley de movilidad jubilatoria, ¿te acordás, Víctor Hugo? En el gobierno de Macri, ¿no? Que se produce una feroz represión, ¿m? También, por algo que era, en términos legislativos, una ley mucho menor, porque era una sola ley, este era un paquete de leyes. Y después a la noche se produce un cacerolazo, ¿te acordás? ¿No? Y después se produce una movilización que fue mayor a la anterior. Había como una reacción. Acá en este caso hubo represión y después hubo un repliegue, porque cuando se trató la misma ley en la Cámara de Diputados, la movilización fue casi nula. O sea, en términos políticos, quizás fue como una especie de triunfo de Milei, digamos. Yo los reprimo, los mando a la casa y se quedaron en la casa. Sí, los años que pasaron jugaron también a favor de ese temor instalado evidentemente en la gente. Cuando vi las imágenes del 12 de junio, instantáneamente ya al mediodía estaba en mi casa, empecé a darme cuenta que era disparatado ir. Permitir que tu hijo, o que tu marido, o tu mujer, o tu hermano, o tu hermana fuese ahí, daba la sensación de que iban a asumir riesgos que tal como estaban las cosas eran innecesarios. Puede ser además que hayan conseguido una sumisión silenciosa y sutil y que la gente esté sometida. Yo no lo puedo determinar porque nuestra área de pertenencia nos pone siempre cerca de personas luchadoras, pensantes, que están indignadas por lo que sucede y con las que constantemente compartís ese disgusto que no tiene poco de tristeza, además de lo que está sucediendo. Pero en líneas generales me parece que hay una impotencia, una cierta entrega de la gente, pero no concediéndoles razón, sino sintiéndose justamente incapaces de revertir lo que está pasando en función de la protesta, de la convocatoria. Habrá que ver en la medida en que aparezcan disparadores como la ley Bases, que fue uno, otros que tienen que ir surgiendo posiblemente. Ya tenemos cortes de gente que se queda sin trabajo. Han desaparecido los piqueteros. En los 90, en el 2000, a fines del siglo pasado, ¿no? Y después a principios de este siglo, ¿no? Sí, pero los que recientemente eran tan acusados y tan hostigados, ¿están acaso esperando el momento oportuno, el mejor momento de la protesta? Yo no puedo evaluar eso porque me implicaría recorrer caminos con dirigentes que no conozco, que no dan explicaciones, pero tenés mucha razón, se lo están haciendo muy fácil al gobierno de Milei. Lo que pasa es... Pensalo en estos términos, Víctor Hugo. No tiene gobernadores, no tiene un juez, no tiene municipios importantes. Tiene apenas 8 senadores de 72. Y está a punto de colocar 2 ministros de la Corte Suprema de Justicia. Yo no me diría lo que tiene Milei, me diría lo que tienen las corporaciones. Bien. La mayoría de los diputados y senadores son empleados de las corporaciones, trabajan para las corporaciones, están en la derecha, algunos no se animan a decirse ultraderechistas porque suena muy duro, pero todos ellos le pertenecen al sistema, le pertenecen al régimen. Y esa es la mayoría. No son 8 senadores de Milei, sino son los senadores de las corporaciones, son los senadores de Roca, de Mañeto, de Pérez Companc, los que ellos han alimentado con su dinero para que puedan hacer las campañas, los que ellos han sostenido, con los que se reúnen las personas que después van al Parlamento supuestamente a representar al pueblo, pero no son otra cosa que empleados de ese poder. Entonces, lo que hay que contar son senadores y diputados que el poder real tiene, y te diría que la diferencia es exactamente la que se traduce en cada votación. Quiero hablar de otro aspecto, ¿no? Terminemos con la actualidad y lo que está sucediendo, una actualidad
muy rica, distópica. Hoy la Argentina es en un punto centro de atención del mundo por la rareza de lo que es el fenómeno de Milei y la ultraderecha. Pero quiero preguntarte a vos, Víctor Hugo. Acá estás acompañado por tu mujer y demás, y es una pregunta que bien podría hacerle también a ella. ¿Cuál ha sido el costo personal que pagaste? Muy alto y muy satisfactorio. Muy alto y muy satisfactorio. En el terreno económico, una fortunita personal. Me sacaron cientos de miles de dólares por aquel partido de Boca y Real Madrid, que Canal 7 puso en el aire y con el que yo estuve sumamente feliz, y mis comentarios estuvieron en línea con esa decisión que habían tomado otros. Lo saben, fue una verdadera patraña la que impusieron, un delito moral inconmensurable, porque ellos lo que querían era castigarme por ese discurso anterior. Yo llevaba muchos años luchando contra Clarín, por lo que había dicho ese día y por todo lo que vendría, pero además como demostración a cualquiera que se les enfrente de lo que les puede ocurrir. En el plano de la continuidad, los juicios fueron varios. Todavía andaba dando vueltas un juicio por malversación de fondos, porque un día me faltó un cuadrito sin valor de mercado que estaba en la casa de mi hija, cuando me allanaron la casa y se llevaron todas las obras de arte que yo, por amor y con mucho sacrificio económico, había comprado. Una estafa moral enorme. Este es un procedimiento judicial simplemente, y no representa a nadie, es de la justicia. Una sensación de desprotección, porque por lo menos podrían avisar. Entonces yo me quedo en mi casa y espero y no dejo atribulada a mi familia frente a esto. Este mandamiento está sin facultades, con lo cual, si no, sin facultades. Ya le digo, le explico. O sea, si usted me dice, no, yo no se lo lleve, nos tenemos que ir. Entonces después, nosotros informamos en el expediente que se opusieron, que no encontramos a nadie. Podemos venir y no encontrar a nadie. Entonces el juez nos puede dar facultades para violentar cerraduras y candados. Tuviste muchos juicios civiles y penales, ¿no? Sí, y después está la persecución de los periodistas del sistema, los periodistas de ellos, que han sido todo lo crueles que pudieron, que han dicho cosas horrendas repetidamente, y ahí viene lo satisfactorio. Poder estar en pie y que haya personas de tu nivel intelectual y moral, y no sos el único, que puede pensar positivamente de mí y que me puede ver con respeto, después de todo ese trajín tan adverso, de toda esa lucha en la cual estás en minoría permanente, luchando con un cuchillito de madera frente a tanques de guerra, es una alegría en el alma, es una manera de poder acostarte cada noche a dormir todas las horas pertinentes a mi edad, es caminar por la calle con el respeto de los que a mí me interesan. Y haber perdido pertenencia social con los sectores de la derecha, con los que alguna vez estuve también involucrado, no políticamente, pero sí humanamente, porque en la Argentina ha habido una enorme separación de las aguas. La gente que ha pensado desde la derecha se enojó muchísimo con mi discurso, y yo básicamente siento que no tengo ninguna obligación ni necesidad de pertenecerles, y hubo un corte. Pero el balance de la gente que a mí me importa, el mundo de las artes, el mundo de la cultura, el del periodismo soñador todavía, con un periodismo que atienda los requerimientos éticos y estéticos que tiene nuestra profesión, en ese ámbito yo creo que he salido bien parado. Y ya en la curva final de mi vida profesional y posiblemente de mi propia vida, miro para atrás y digo, está muy bien lo que me ha pasado, porque me he dado el lujo y el gusto de luchar, de pelearlos, de enfrentarlos, y el costo ha sido alto en los disgustos que un día, una semana, un mes me han provocado con sus comentarios, con su agresividad. Pero la vida es un balance, y el balance prácticamente que ha difumado todo eso que me pasó para dejar este saldo tan positivo de una vida de un periodista respetado. ¿Y por qué lo hiciste? ¿Por qué tomaste esa decisión? Porque vos, de alguna manera, podrías haber tomado otro camino, seguir el relato, la narrativa más del sistema. Lo sos,
lo fuiste y lo serás un referente destacado, y en el momento que tomás la decisión de enfrentarte fuertemente y tomar estas posiciones políticas, podrías haber elegido otro camino. ¿Por qué lo hiciste? Yo creo que siempre he tenido una idea recelosa del poder. A ver, Desde muchacho. bien. Y donde veo poder y lo veo injusto y lo veo castigador y llevándose todo por delante, reacciono. La historia políticamente en la Argentina comienza en el año 92, cuando el Grupo Clarín se adueña del fútbol a través de torneos y competencias. Ahí comienzan las estafas enormes cometidas con el número de abonados, con ponerle el precio, con la compra de dirigentes, de voluntades de los dirigentes que eran los que tenían que votar y darle todas las ventajas, con la compra de los canales a través del fútbol, donde había 2 canales, iban y ponían el fútbol en uno, fundían al otro, compraban al que se fundía, ponían el fútbol ahí y luego fundían al restante, se fueron quedando absolutamente con todo, y yo era testigo de eso y comencé a denunciarlo, ya en el año 92. Cuando ocurren los episodios del partido de Boca y Real Madrid en Tokio, ese año, en el mes de junio, 6 meses antes, yo estuve en el Parlamento, hablando ante los senadores, denunciando a los sectores dominantes del fútbol, naturalmente la gente de Clarín, etcétera. Y eso como que fijaba una instancia de un enfrentamiento muy osado de mi parte. 6 meses después llega el partido, lo que antes mencioné de la transmisión que hace Canal 7, y ahí comienzan a darme muy duramente. Al tiempo me enteré de que los años de Menem estuvieron regidos por un acuerdo de Menem y Mañeto del 12 de junio de 1989. El día que Alfonsín manda a Terraño a La Rioja a decirle a Menem que le va a entregar el poder, cosa que sucedió pocas semanas después, que le anuncia que efectivamente, como quería el poder, pretendían que se fuera Alfonsín antes de tiempo. Con Menem estaba reunido Mañeto. Esto lo cuenta el propio Terraño casi inocentemente. Y ahí se decide la traición de Menem al peronismo, al pueblo al que le había prometido un peronismo combativo, de salarios, etc. Y entonces empieza un tiempo de crítica política también, en los reportajes, hasta que tuve mi programa en el 2007, mi programa de la mañana. Lo tuve en el 1991, fíjate vos, y lo perdí con el primer año de Menem. Tuve el mismo programa que tengo ahora, de 9 a 13, y cuando terminó el año, los dueños de la emisora, gente muy de radio, muy querida, me dijeron: Víctor Hugo, nos va bien con el fútbol, y con este tema de vos conduciendo la mañana nos vamos a pelear mucho. Nos peleás con los avisadores, con la política, no nos quieren dar pautas, todo lo que vos sabés que hacen desde los gobiernos, y acordamos que en diciembre yo entregara mi programa que había empezado en marzo. Quiere decir que siempre ha habido un eje, que es confrontar con ese poder y todo lo que se resigna, que es muchísimo. Frente a ese poder, hoy día son dueños absolutos de la justicia, son muy pocos los que escapan a ese predominio. Es casi un Estado dentro del Estado, ¿no? Es un Estado, sí. Yo te diría que ya el Estado está dentro del Grupo Clarín. Vos fíjate lo que ha sucedido hasta con el caso tan perturbador de descubrir la verdadera personalidad de Alberto Fernández. Es decir, estábamos enojados con él por su gobierno, pero había otros motivos, evidentemente. Pero hasta en eso, ellos determinaron que Fabiola hiciera la denuncia que hizo. Ella no la quería hacer. Entonces, el 4 de agosto, Clarín publica lo que Ercolini, un juez de la Nación, el que ni siquiera llamó a Mañeto por la causa de Papel Prensa, los crímenes de lesa humanidad cometidos para quedarse con la causa Papel Prensa, Ercolini
que es el continuador de una tarea de la justicia totalmente al servicio de ellos, les pasa el dato de lo que estaba pasando, arremetiendo como lo hizo con otra causa, la de los seguros. Le pasa a Clarín el dato, Clarín empieza a presionar, saca el 4 de agosto la noticia de que habría golpes de Alberto Fernández a Fabiola. Ercolini mismo llama a Fabiola, cosa que está comprobado, no son ocurrencias mías, sino que lo sabe todo periodista medianamente informado, para convencerla de que presente la denuncia. Cosa que hace Fabiola y después tenemos todo lo que ya conocemos. Con la lucha que se da ahora cuando nosotros tenemos esta conversación, de dejar el tema en Comodoro Pi y no en el lugar natural que sería San Isidro, Olivos, donde están las autoridades. Donde habrían ocurrido los hechos. Exacto. Pero ¿por qué? Porque de esa manera a Comodoro Pi lo manejan totalmente ellos. Siempre con códigos muy mafiosos. No todos los jueces han querido que les pase esto de ser nada más que jueces del sistema. Muchos jueces fueron presionados por el muy buen espionaje que durante todos estos años ha tenido Clarín de la conducta de los jueces. Ir y decirle al juez X, sabe que recibimos una información de sus viajes, de sus gastos, no se preocupe que nosotros no los vamos a sacar, pero queremos que usted sepa que andan diciendo esto. El juez está avisado de lo que sabe Clarín. El nivel de control que tiene el Grupo Clarín de la justicia es muy grande, tanto es así que hay por lo menos de los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia, 2 le responden. Y 2 le pertenecen. Le pertenecen. Y uno... Son Rosati y Rosenkrantz. Y Rosenkrantz, pero... y los otros 2... Lorenzetti... Casi. Si vos buscás el 5 de diciembre del 2013, te vas a encontrar con la carga de caballería muy pesada que hizo Clarín contra Lorenzetti con los delitos presuntos de Lorenzetti en Rafaela, con los temas vinculados a la salud. Lo trataron como un vulgar delincuente, por Mitre, por Clarín, por el diario, por los canales de televisión. 24 horas. Acto seguido se terminó Lorenzetti. ¿Qué pasaron en esas 24 horas? Pasa que aparecen los negociadores que convencen a Clarín, ya está, no le pegues más. Vale decir que Lorenzetti, cuando era presidente de la Corte Suprema de Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri, salió abrazado en una foto a Sergio Moro, el perseguidor de Luis Ignacio Lula da Silva, y Claudio Bonadío, el perseguidor de Cristina, ¿no? Vale decir que Lorenzetti es un personaje de ese antecedente, ¿no? Sí. Sí, pero les pertenece también. No se puede meter, no puede hacer absolutamente nada en contra de los intereses del grupo, que no son solo los del grupo. El grupo defiende todas las corporaciones porque es el líder de las mismas. De cientos de fallos que hay, que nosotros ignoramos, el público sobre todo, de la lucha de las corporaciones con los intereses del pueblo, siempre ganan las corporaciones. Lo que pasa es que son casos muy sinuosos desde el punto de vista jurídico como para entenderlos y demás, pero constantemente fallan para las corporaciones. Entonces, cualquiera de ellas tienen en el Grupo Clarín el ariete que va a hostigar, a perseguir, a aleccionar o simplemente a llamarle la atención a cualquier juez que le interese a la corporación a la que esté en juego para dominar el aspecto jurídico de cualquier decisión. Suele decirse ahora que... cuando se pregunta que no soy de izquierda o derecha, el debate está en otro lado, entre, no sé, Estado-nación y globalismo. ¿Vos te considerás una persona de izquierda? Sí, de toda mi vida. ¿Sos de izquierda? Sí. Es decir, soy de izquierda en la medida que entiendo por izquierda los sueños de cambiar el mundo, de hacerlo más justo, de hacerlo más igualitario, de mejorar mucho más la calidad de vida de la gente. Soy favorable a los valores de la cultura y de la educación, porque soy un hijo de ciertos valores de la cultura y de la educación que recibí. Yo vengo de un país con mucho Estado, como Uruguay, tradicionalmente un país con Estado, país que no aceptó las privatizaciones, por ejemplo, recordarás ese episodio, y eso es también parte de mi formación, además de
Mi primer partido político desde el año 71, cuando voté, fue el Frente Amplio, y siempre estuve dentro del Frente Amplio o con alguna escisión temporaria que se daba, pero siempre perteneciente al Frente Amplio. Hay un informe muy extenso de la dictadura sobre mi persona. Yo era muy observado. Te lo voy a mandar porque me parece que no te puse entre los destinatarios, que son pocos, son aquellas personas con las que me acuerdo y hablo. Pero el gobierno del Frente Amplio, el ministro Bonomi en su momento, a pedido mío, y con la ayuda de Rafael Michelini, me entregaron todos los archivos que encontraron de lo que los militares decían de mí. Inteligencia del Ejército y la policía. En Uruguay. En Uruguay. Es muy interesante verlo. Lo que decían de vos. Lo que En decían, aquel momento, un joven relator deportivo. Periodista de izquierda, siempre gente de la izquierda, trabajó para un espía ruso, quiso ir a los Juegos Olímpicos de 1980 de Moscú, le dio voz a los exiliados que estaban en Venezuela en un partido de fútbol. En realidad, llevas como un orgullo eso, ¿no? Sí, por cierto. Nunca lo pude decir porque eso apareció en mi vida 30 y pico de años después. Los archivos no es que me los dieron cuando terminó la dictadura, sino que me los dieron después. ¿Pero qué quería contar con esto? Que la observación de ellos era que yo iba a ser seguramente un hombre de la política, como lo soy, aunque no dentro de la política partidaria, y que era un hombre de la izquierda. Y yo no era nada más que un relator de fútbol. Esto es lo curioso. Es decir, de mi discurso en un partido de fútbol, en un comentario a la pasada, yo sé lo que hacía, conseguía decir algunas cosas que siempre marcaban qué era lo que yo pensaba desde el punto de vista político y con respecto al régimen. Pocas veces caí en algo que pudiera haberme condenado a la cárcel o cosas por el estilo. Es decir, se transgredía, se enviaba un guiño de qué es lo que uno piensa a los sectores de la sociedad que lo podían captar, pero tampoco era una transgresión que me hiciera correr el riesgo de ir a la cárcel. Aunque una de las transgresiones hoy día es la explicación de por qué yo me vine a la Argentina. Dejando todo lo que tenía en Uruguay, era un personaje muy fuerte. Vos venís a Sport 80, ¿no? Sí. Probablemente el gran Dream Team, como se dice ahora, de las transmisiones deportivas de la historia argentina. No vamos a sacar, por favor, porque puedo estar una hora hablando del tema, pero ahí tenías un equipazo, ¿no? Estabas vos, Fernando Niembro, Araujo, Fabri, Paenza, eran geniales. Ibarra. Bueno, Néstor Ibarra, y le competían a José María Muñoz, de Radio Rivadavia, que era la gran hegemonía en relato deportivo. Sí, fue una etapa... y vos revolucionaste un antes y después del relato deportivo. Fue muy afortunado, porque yo vine con un contrato por un año, tratando de salir de una situación en la que estaba. Yo olfateaba que me pasaba eso que después pude leer 30 y pico de años después en los archivos. Sí. Yo sentía que me miraban de una manera especial. Yo tenía conversaciones, había gente del régimen que estaban referidos a los medios de comunicación y alguno de ellos que te decía se le fue la mano o algo por el estilo, discutías con ellos en las ocasiones en las que tenías oportunidades. Así que yo percibía que era vigilado. Después de la campaña para ir a los Juegos Olímpicos comunistas, se desencadenaron una serie de episodios largos de contar ahora, que fueron los determinantes de caer en la cárcel por algo que fue evidentemente armado, está ahora en condiciones de explicarse por los archivos. ¿Tuviste en Cana en el 80? Sí, claro. Después de eso Estabas hablando de que vos promocionabas ir a los Juegos Olímpicos de Moscú 80, que Estados Unidos estaba promoviendo un boicot. Exacto. Y que Uruguay había adherido. El gobierno, igual que Argentina. El gobierno militar uruguayo había adherido. Y me van a visitar a la cárcel Fernando Niembro y Adrián Paenza. Y yo les cuento lo que me pasa y lo que siento en ese momento. Y entonces ellos, como pregunta, ¿te vendrías a trabajar a la Argentina? Y vos dijiste, sí. Le digo, ahora mismo. Cuando salga, espérenme en la vereda y me voy con ustedes. ¿Cuánto tiempo estuviste en Cana?
27 días. 27 días. ¿En una cárcel común o una No, comisaría? una cárcel central, una cárcel donde van los no peligrosos, no me consideraron peligroso. Pero eso estaba en Europa, me hicieron volver, había ido para transmitir una gira de Uruguay, me hicieron volver, me esperaron adentro del avión, me sacaron de adentro del avión ya detenido. ¿Y esa experiencia de la prisión, cómo la recordás? ¿Cómo esa experiencia de estar Extraordinaria. Extraordinaria. Sí. ¿Por qué? Sí. Por suerte está escuchando mi mujer, viviendo porque siempre. ella era parte de ese tiempo, su familia. Yo no estaba, Sí. digamos, en un lugar donde no fuera conocido, sino todo lo contrario. Y era muy mimado desde afuera por mi familia. Sí. Y adentro, la cárcel tiene formas de solidaridad, de abandono, que me hicieron en algún momento, a los 10, 12 días, ya desear que no vinieran visitas. Porque me sacaba tiempo del que yo disfrutaba escuchando historias de los presos, conversando con ellos, entrando en la vida de personas que había alguno que había cometido algún crimen, pero grave, pero que ya habían pasado muchos años de cárcel, 40 años que yo tenían de cárcel. Y esos tipos me resultaban fascinantes desde lo humano, desde lo que significa estar mucho más que los años que yo tenía preso, afuera de la sociedad. Se da un sistema muy generoso en el trato, se da una forma de franqueza cuando tenés la idea de que el afuera es mucho peor que ese adentro de la cárcel. Es decir, hay muchas más miserias humanas, mucho más competencia, mucho más egoísmo e insolidaridad afuera de una cárcel que adentro. Así que fue una experiencia, un aprendizaje que yo agradezco haber vivido. Sí, Es un enfática. aspecto casi desconocido de tu vida. Sí, puede ser. Yo no recuerdo que ni siquiera se haya mencionado que hayas estado 27 días preso durante la dictadura. Bueno, pero no preso por una razón directamente política, sino acto seguido a lo que sucedió de Moscú, de la campaña, se produce una movida de reproches, de llamados a la radio. Hasta ahí, más o menos, la situación estaba bajo control. Y se produce, de pronto yo tenía un equipo de fútbol con el que recorría el país, techábamos escuelas, hacíamos cosas para los hospitales. Lo hacía con un grupo de jugadores profesionales conocidos y yo me ponía de número 10. Y andábamos por todo el país. El dueño de la pelota. Pero además tenía un equipo en la radio, formaba parte del equipo de la radio, que jugábamos campeonatos, jugábamos 2, 3 veces por semana. ¿Vos jugabas de Sí, sí. De sí. 10. De fútbol 5. De fútbol 5? Sí. Jugabas. ¿Sos zurdo o derecho? Zurdo. Zurdo, bien. ¿Y entonces? Y se arma una pelea que Ah. el tiempo dice, una pelea en la que no hubo ni una nariz fracturada ni nada por el estilo, No. pero la catalogaron como riña y el código manejado por un juez naturalmente obediente del sistema determinó que esa riña me mandaba a la cárcel. O sea, hubo un partidito de fútbol y terminó a las piñas. Y esto fue lo que a mí me tenía. Ya había habido llamados, a mí me habían llevado a declarar por algunos motivos. Estamos hablando de quizás demasiado de esto, pero puede resultar cansador, vos lo determinás. Una vez un jugador metió un gol Sí. de defensor, Filippini, contra Nacional, en el Estadio Centenario. Cuando terminó el partido, Filippini es entrevistado y el vestuarista me lo pasa. Y Filippini, cuando termina el reportaje, me dice: Víctor Hugo, ¿puedo dedicar el gol que yo acababa de hacerle escuchar a mi hermano y sus compañeros que están presos en el penal de Libertad? Yo no sabía eso. Y le digo: sí, por supuesto, muy bien recibido. Punto. Se termina la nota, al otro día me llaman a declarar a un cuartel, me citan a las 10 de la Eran mañana. presos políticos. ¿Perdón? Eran presos políticos los que el hermano del... El hermano, claro, eran presos políticos, eran ex-tupamaros. Ex-tupa. Alguna participación evidentemente habían tenido. Y él le manda su gol a su hermano que está preso. Pertenencia, amor. Y yo adhiero. Y me llaman y me tienen desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde sentado ahí en un banco esperando. Al final me atienden y aparece no sé
medirlo, por poner que fuera un coronel o algo por el estilo, pone un grabador geloso sobre la mesa, o ya estaba, se sienta serio, aprieta el botón de play y sale el reportaje. Escucha el tipo, escucho yo, y cuando termina me dice, ¿qué explicación tiene para esto? Le digo, mire, yo estoy en un reportaje atendiendo 1000 cosas, yo ni me di cuenta que fue lo que me dijo. Si me hubiera dicho saludos a mi abuela, le hubiera manifestado lo mismo. Me defendí. El tipo, me mira y me dice, usted me va a entender. Tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla. Eso fue en el año 76. Ese jugador Filippini se tuvo que esconder después de ese gol y nunca más jugó. Tenía 21 años. Eso pasa en las dictaduras. Porque con un hermano Tupamaro y con esa dedicatoria empezó a faltar y no jugó, no apareció nuevamente en el fútbol. Él firma una nota, cuenta este episodio en la revistita que yo hice, que es lo que te voy a mandar, con los archivos de la dictadura. Y él cuenta esta historia del día del gol, lo que declaró y lo que le pasó después. ¿Cómo se conforma la identidad de una persona de izquierda? ¿Cuáles fueron las influencias que vos tuviste, Víctor Hugo? Lecturas, profesor de historia humanista. ¿Tuviste un profesor que te influyó? ¿Tuviste un profesor que te influyó? Sí, don Ernesto Díaz Tarela, un hombre profundamente humanista, profesor de historia y de química, y que enseñaba historia universal. Y yo, cuando nace la idea de izquierda y derecha en la Revolución Francesa, me gustaba lo que pensaban los de izquierda, que eran los que no querían pacto de ninguna especie con lo que eran el gobierno monárquico. Y desde entonces eso para mí fue la izquierda. Pero después está la natural rebeldía que uno tiene por la injusticia. No te olvides, no he comentado todavía que mi origen es de una persona humilde, clase media tironeada para abajo, con gran captación de las injusticias que eso implica en un pequeño pueblo, donde todo el mundo sabe quién sos, donde todo el mundo sabe de la humildad de tu hogar, de la humildad de tus padres, y el trato de los profesores y el trato social llevan también una marca que va quedando, que va siendo una huella, que nunca cicatriza en realidad y que también es una manera de entender la vida, lo que es el poder económico y la debilidad. En ese punto sí. Te relacionás con Diego, que ha llegado, ha sido un exitoso profesionalmente, económicamente, viajar por el mundo, ser reconocido y demás, pero nunca se olvida de dónde salió. Diego de Fiorito, vos de Cardona. Así es. Es un poco... Eso nos identifica. No sé si lo hablamos alguna vez en esos términos, pero siempre estaba sobrevolando en las charlas con Diego. Voy a cumplir un sueño, voy a hacer el programa con Víctor Hugo. Querido. ¿Cómo está? Bien, muy bien, muy bien. Es lo más lindo que, en vez de tomarme vacaciones como pensaba en este mundial, voy a gozar al lado del maestro, del mejor. El amor que te tenía Maradona vos. Sí, pero ni hablemos del mío Maradona. Bueno, eso ya, pero está bien, pero el respeto no te tuteaba. Sí. ¿Te trataba de usted? No sé si en privado no lo No, hace. siempre. Pero te trataba de una cosa reverencial. Sí, él respetaba que nunca, a lo largo de los años, él miraba a quienes no se habían metido con su vida privada, quienes siempre lo habían valorado como jugador de fútbol, quienes en las entrevistas no trataban de sacar el rédito que significaba que Diego dijera, viste que los periodistas a veces tratan de que el entrevistado diga algo fuerte para después verlo en un diario y decir, mirá la repercusión de la nota. Una idiotez que no tiene, no hay manera de entenderla. Yo lo he hecho, te quiero decir. Pero Lo he hecho. ocurre el deseo de la repercusión que una nota tiene. Entonces, él notaba ese respeto. Me decía una cosa que me emociona cuando lo pienso. Terminaban los programas en Brasil, 35 días estuvimos juntos, noche a noche. Mundial 2014. 2 horas antes del programa ya estábamos sentados hablando, después del programa alguna noche nos íbamos a cenar, pero cuando terminaba el programa y nos parábamos y nos empezábamos a sacar los micrófonos y demás, él me daba un abrazo
y me decía, usted me da paz. Pero yo no la relaciono conmigo, sino con que ese hombre necesitaba paz. Necesitaba estar sentado con alguien que sabe que no viene con un cuchillo bajo el puente y que no quiere nada para él. Para mí era suficiente estar con Diego. El inmenso halago de estar con Diego haciendo una nota. Yo no precisaba nada más. Mi repercusión era que me vieran en la foto al lado de Diego. Y él sabía que estaba protegido. Alguna vez, puedo contar, yo traté de morigerar alguna de las peleas de Diego. Una vez ya había hablado de la FIFA, él denunciaba la corrupción con ese coraje, la que se demostró después que había. Tenía toda la razón del mundo. Lo pagó tan caro. ¿Vos decís qué precio he pagado yo? Diego fue a un campeonato del mundo, era Maradona y no pudo ver un partido. Fue a uno y lo dejaron abandonado como castigo por lo que estaba diciendo de la FIFA. Y él necesitaba saber que mi interés era Maradona, único interés. Maradona y la gente, Maradona y lo que pudiera dejar Diego. Y eso a él le significaba estar tranquilo. Y entonces iba a hablar de la FIFA otra vez, y yo un poquito, con habilidad entre comillas o sin comillas, lo sacaba un poco, y yo creo que él se daba cuenta. Lo sacabas para no meterlo en un quilombo. Para que no se metiera tanto. A mí me daba lástima cómo se estaba jugando, porque yo fui testigo de lo que le pasó en el primer partido. Cuando fuimos juntos en avión de Río, una avioneta de Río a San Pablo, íbamos con una ilusión. Él, con una ilusión, terminó viendo el partido en un palco que generosamente una mujer le abrió, porque lo habían dejado totalmente expuesto y abandonado. No había una sola persona de la FIFA que se ocupara de él. Fue tremendo el riesgo que corrió, porque la gente lo rodeaba, unos con amor, también los brasileños con amor, pero muchos con reproche, con todo lo que se le podía decir a Diego de acuerdo a lo que le atribuían a Diego. Así que sí, fue un aprendizaje muy grande, y la chance de ver cómo es de grande un personaje como él, que pudiendo ser su pertenencia los reyes, los grandes nombres de la política europea, sus nombres eran de la su lado plebeyo, ¿no? Exacto. ¿No? Él era Fue Chávez, un rey plebeyo. Él era Chávez, era Kirchner, Lula. Él era de aquellos hombres que atendían a su gente. Su gente seguía siendo los que nacían en las Fioritos de toda América Latina. ¿A vos te pasó algo parecido? Y quiero un episodio, ¿no? Que es cuando vos de alguna manera te acercás al kirchnerismo, ¿no? ¿Te sentís kirchnerista? ¿Sabes qué sucede? Si Cristina me defraudara, instantáneamente yo no le pertenezco, no soy militante de un partido. Bien. Pero tengo una valoración altísima de ella. De ella y también de él, al cabo. Aunque estuve muy enojado, como alguna vez nos tocó estar enojados con Alfonsín, sí, en el 94. Con Kirchner estuve muy enojado por el error más grave que se cometió en política, que fue la adecuación de Cablevisión y Multicanal, que fue un error de diciembre del 2007 muy grave, que él lo reconoció, su hijo Máximo lo ha dicho, y ella, Cristina, también lo ha manifestado. Fue un error grave, con repercusión. Que es el Estado Nacional aprobó la fundación sí, de Multicanal con Cablevisión y convirtió ahí al Grupo Clarín muy poderoso en el área de las telecomunicaciones. Fíjate después todo. Fue una decisión que tomó Néstor Kirchner y fue el último decreto que firmó Néstor Kirchner como presidente. Néstor como presidente y Alberto Fernández como jefe de gabinete. Habría que ver hasta dónde era Kirchner, porque yo escuché a alguna persona que con algún fundamento pretendía decirme, mira, hay cosas que las manejan otros, él pone la firma, y se le atribuía justamente a Alberto Fernández, que tenía relación con Clarín, se le atribuía el manejo de la decisión y convencerlo a Kirchner, pero el error es del que firma. Y por supuesto, es una decisión muy presidencial de cualquier manera. Y después tuve otro problema. Previamente a eso, Néstor Kirchner me había convocado para que fuera presidente de ATC, a través de Miguel Núñez, el vocero aquel, al que si estuviera mirando le mando mi saludo, porque fue muy, muy grato, por supuesto que no acepté,
pero me ofrecía, ¿por qué? Porque yo trabajaba en el Canal 7 y tenía algunas aristas positivas en la mirada del kirchnerismo. Pero cuando se produce esto a fines del 2007 y el tema Botnia con Uruguay, se produjo ahí un tiempo... Una ruptura. Bien. Una ruptura que duró hasta que Kirchner y Cristina lanzan la lucha por la ley de medios. Bien. Esto es 2009. Pero el 2008 estuve bastante distanciado, bastante enojado, digamos. Sí. Quiere decir que en ese momento no era kirchnerista. No. Y antes podría haber funcionado como alguien kirchnerista. No, yo te diría que lo que uno es, a ver si te pasa esto a vos también. Uno tiene sueños, una idea del mundo, un compromiso con esa hambruna de justicia que llevamos en el corazón, quiere un trato para los más vulnerables que los cobije, y los que pasan por esas ideas, respetándolas, son los que de momento vos elegís. Es decir, mi idea es que ellos son victorhuguistas, o ellos son danielistas, o ellos son juanperistas. Es decir, ellos son hinchas de personas que tienen determinado tipo de sueños, y no las personas que tienen sueños, las que directamente pueden ser implicadas como, en este caso, como vos me preguntabas, kirchnerista. Uno se enoja, yo soy de Lula, me gusta Petro, pero lo de Lula y Petro ahora respecto a Venezuela no me gusta nada. Y ya soy menos de ellos. En cambio sí de AMLO, porque lo veo coherente y consistente en la pelea, no tanto a favor de Venezuela como en contra de los que atacan a Venezuela desde un sistema internacional perverso, mentiroso, atroz que se tiene, que es el que encierra, en este caso a Venezuela, lo bloquea y después dice, miren lo mal que les va. ¿Cómo le va a ir bien desde el punto de vista económico si le cerraron todos los caminos, si le roban de todas las maneras? Estás hablando de la injerencia y el bloqueo de Estados Unidos y del cipallismo de cada uno de los... Por ejemplo, si yo viviera en Chile, alguien me podría preguntar, ¿usted es borista? ¿De Boric? Y, qué sé yo, hasta hace 2 años te podría decir, lo veo muy bien a Boric. Pregúntame ahora. ¿Sos borista? No, enfáticamente no. No. Me resulta intolerable todo lo que ha hecho de pertenencia a esa derecha, que tiene una victoria que a mí me perturba muchísimo, y es la de llevar a la gente de la izquierda, a los luchadores, a una aceptación de los valores de la derecha. Es decir, Lula, que tiene elecciones municipales dentro de poco, necesita el voto del centro, lo que vos quieras, no puede estar ante el poder internacional a favor de Venezuela. Entonces negocia y dice, hagan las elecciones de nuevo. No me gusta. Porque Lula resolvió sus elecciones igual que Venezuela. Protestas de fraude de Bolsonaro y decisión del Supremo Tribunal de Justicia. ¿Por qué Lula no quiere aceptar al Supremo Tribunal de Justicia de Venezuela? Bueno, esas son concesiones que a los líderes y también a los habitantes comunes, a los ciudadanos comunes, la derecha les hace. La derecha es la que fija los condicionamientos de ciertos comportamientos y la gente se va adecuando a eso. Que lo haga la gente o así pase, pero que lo hagan líderes que ya están para la estatua, para el bronce. ¿Para qué concederles? Pelea como AMLO, que se va invicto en todas estas peleas de estos años. Amo la figura de AMLO, me parece extraordinario. Y una vez más, en este episodio, da una gran demostración. Amo la figura de Evo, que no renuncia a nada, la de Correa. ¿Soy correísta? Sí, mientras Correa no llegue a Ecuador y diga, tenemos que negociar con los Estados Unidos, una cosa por el estilo, en la Organización de Estados Americanos el voto a Venezuela y vote contra Venezuela o vote contra Cuba. Víctor Hugo, te agradezco mucho tu tiempo. Quería preguntarte de qué planeta saliste. ¿De qué planeta viniste, Víctor Hugo? Del planeta de un pequeño país
que tiene mucha fijación con los temas de la educación y la cultura y al que estoy eternamente agradecido, y de una pertenencia al humanismo que me inspiró un profesor que caminaba entre las filas de bancos mientras recitaba su clase y nos decía: un solo enemigo invencible hay en la vida, que es la imbecilidad. Contra todo lo demás, cuando la justicia les habla en el corazón, siempre den pelea. Don Ernesto, que además un día nos hizo leer en la clase a todos, y yo leí una parte que me correspondía del libro que nos había dado, y me frenó, dice: che, vos vas a ser locutor. Fue el primero que me hizo saber, además, que yo iba a ser un hombre de los medios de comunicación, de la radio y de todo lo que hay con la radio. Gracias por esta entrevista. A vos. Gracias por... Vengo cuando quieras. Gracias por la coherencia. Sabes que te admiro mucho, te respeto mucho y te quiero mucho. Gracias. Igual, Daniel. Muchas gracias.